Padre, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad, Padre, de hacernos sensibles, Padre, a tu palabra, a tu cuerpo, a tu vida, Señor. Gracias por tocar nuestro corazón. Gracias porque estamos aquí, Dios, porque tú has movido dentro de nosotros el estar prestos para escuchar a nuestro hermano que has usado hoy, lo vas a usar, Padre. Yo te pido, Dios, que bendigas nuestros corazones como hasta ahora lo haces, Padre. Gracias por tu infinito amor y bendice a nuestro hermanito, Padre, y guíalo en tu camino. Gracias, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, amados, hablar de Dios es importante, siempre es importante, ¿sí? Poder señalar cuestiones sobre el Señor, ¿sí? Más este Dios que tenemos, este Dios cristiano, ¿sí? Este Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque a través de las edades del hombre ha habido muchas formas de querer explicar lo que es Dios, muchas formas, ¿sí? Pueden agarrarse cualquier libro de historia y desde la prehistoria, ¿sí? Va a haber explicaciones sobre Dios, ¿sí? Ahora lo importante es que con la venida del Señor Jesucristo hay una panorámica muy diferente sobre la idea de Dios, sobre el mostrarse Dios a los hombres, ¿verdad? Entonces, al mostrarse Dios a los hombres, Dios deja de ser una idea para convertirse en algo palpable, en algo que tiene que ver más con tu vida que con Dios. Así como digamos de drástico, ¿sí? Porque el que Dios sea un ser muy poderoso, ¿sí? El que Dios sea creador, ¿sí? Si no está vinculado directamente a la vida de cada una de las personas, pues la verdad no tiene mucha importancia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Sí? Porque lo que requerimos, ¿sí?, es conocer y vivir esta unión que tenemos con Dios, ¿verdad? Muy en la antigüedad los hombres hablaban que Dios jugaba, o los dioses jugaban con los hombres, les ponían trabajo, les ponían cositas para divertirse los dioses y para que los hombres sufrieran, ¿sí? Con el Señor Jesucristo se muestra una cuestión totalmente distinta. Se muestra el amor del Padre. El Señor Jesús nos muestra que Dios, sí, Dios es poderoso, Dios está en las alturas, ¿sí? Dios es el creador de todo y está en los cielos, ¿sí? Pero el Señor también enseña que el Padre dentro de vosotros está. Eso enseñó y es muy importante. Ahora, los grupos, la iglesia en sus edades, pues no se ha atrevido, de repente no se ha atrevido a señalar cuestiones importantes. Por ejemplo, este versículo que está en Lucas 17:25, bueno, del 20 y el 21 vamos a ver. Preguntado por los fariseos, bueno, los fariseos además hay que decir que eran los que enseñaban al pueblo, ¿sí? Eran los encargados de llevar la palabra y de hacer que la gente viviera conforme a la palabra de Dios o la revelación que en ese instante tenían sobre la palabra de Dios, ¿sí? También con el Señor Jesús, todo el antiguo pacto, que era lo que manejaban los fariseos,
y era lo que en un principio manejaba Pablo, conocemos que fue abolido y se da un nuevo pacto. La palabra se renueva, la vida se renueva. Viene un cumplimiento del tiempo y se renueva todo. Eso son cosas que debemos ir llevando cada vez de mejor manera al corazón, ¿sí? Porque pienso que estamos en esa terrible situación, ¿sí?, de tener este Dios viejo y este Dios nuevo, ¿sí? O sea, tener este Antiguo Testamento y tener este Nuevo Testamento, ¿no? Y ahí nos empatanamos un poco, me parece, ¿sí? Los hombres nos empatanamos, ¿no? Bueno, a ver, Lucas 17:20, preguntando a los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí que el reino de Dios dentro de vosotros está. O sea, el texto dice así, dentro de vosotros, y la iglesia pues después le pone entre vosotros, y entonces empiezan a manejar la idea de que, bueno, es que en Jesús es el reino de Dios, y entonces como estaba ahí y había un montón de gente alrededor de él, por eso es así. Pero tú no tienes el reino de Dios dentro de ti. Como estaba ahí Jesús paradito, entonces entre la bola estaba el reino de Dios. Pero se olvidan que el propio Jesús dice que puede ser uno y la misma cosa con el Padre, que puede ser uno y la misma cosa con Él. Pedro nos dice en Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y para confirmar esto, en Lucas 3:38, cuando da la genealogía de Jesús, se va hasta el final, y a mí me gusta mucho ese final. El último versículo de esa genealogía larga de Jesús, que se pasa toda la historia de Israel, para llegar de dónde proviene el Señor Jesús, pero de dónde proviene el hombre. Dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y esto lo pueden leer al revés. Adán, hijo de Dios, Set, hijo de Adán, Enos, hijo de Set. ¿Sí? Entonces, desde el principio tenemos esta relación filial con Dios. Esto es una cosa muy importante de poderla llevar dentro, junto con este versículo de que en Él somos, en Él nos movemos, en Él estamos, ¿sí? O sea, la creación misma es sustentada y es contenida por Dios. Está en el poder de su amor la creación y nosotros en medio de la creación. ¿Sí? Y una cosa que también es importante, dice en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Aquí debemos entender mundo, ¿sí? Aquí hay dos formas de entender el mundo, en los dos versículos, cuando dice, no, o sea, haz de cuenta que dice, no los quites de la creación, pero ellos no son del mundo, no son del modo de vivir de los hombres, pero estamos en el mundo. No te pido que los quites del mundo, no te pido que los quites de la... No te pido que te los vengas, los levantes y te los lleves en una carroza de fuego con luces y truenos y... ¿Sí? ¿Verdad? O sea, ellos están aquí, te pido que los guardes, o sea, te pido que no los quites del mundo, sino que los apartes del mal.
Y ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. O sea, el Señor Jesús en esta declaración podemos decir, está declarando que Él es celestial. Y tal como el celestial, así los celestiales. ¿Sí? Entonces, estas cosas son importantes porque miren, estamos muy acostumbrados al modo del mundo. Nuestro sufrir es por estar acomodados al modo del mundo. ¿Sí? O sea, cuesta trabajo dejarse en manos de Dios. Cuesta trabajo llegar a percibir con claridad, Dios vive en mí. O sea, una cosa es decirlo, y otra, o quererlo, y otra cosa que lo empieces, digamos, a respirar. Que pase algo en ti, ¿sí? Que ese algo te va mostrando que estás en Dios. Y tú y tu circunstancia están en Dios. Y te mueves en Él. Y en Él vives. Y en Él estás. ¿No? Lo que yo quiero llevar a sus corazones desde hace tiempo, ¿sí? De que empecé a decir que Dios lejano, que no sé qué tantas cosas les digo después. Y después digo, ¿por qué las digo? No. Es la cercanía con Dios. Que podamos entender que nuestra vida, toda nuestra vida, está en relación con Dios. Y la contradicción es, porque el mundo nos enseña, sí, ahora sí, ahora sí, el mundo, esta cuestión que ha caminado entre los hombres solitos. ¿Sí? O sea, el hombre tiene su modo. ¿Sí? Un modo que está ceñido por la codicia. Es un modo abusado porque codicia quiere decir idolatría. Y es un modo que no busca lo de Dios, sino busca lo de uno. Yo busco mi cosa de forma natural. Mi angustia es porque no me salen las cosas como yo quiero, o como yo pienso, o como me conviene. ¿Sí? O en nuestra relación social, en nuestra relación con el mundo, en nuestra relación biológica. ¿Sí? Cuando hablo, digo biológica, es tu cuerpo, tu vida. ¿Sí? Pero tienes una relación moral, ¿sí? Afectiva con las personas, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con lo que sea, ¿no? Y esa cuestión afectiva puede ser también rencorosa, o sea, no afectiva, ¿no? Pero digamos que está ahí adentro, ¿no? Del corazón y hace sus estragos, ¿sí? Y tu cuestión social, lo que el derredor te impone, ¿sí? O sea, tú debes de tener esto, tú debes de alcanzar estos triunfos, tú debes de aquí y debes de allá. Si no lo tienes, pues haz de cuenta como que es un fracasado y no sirves para vivir, ¿no? Entonces, yo quiero alcanzar cuestiones que son propias de los hombres. Y mira, y no está mal, ¿sí? La vez pasada señalé, decía, ¿qué tienes que no te haya sido dado? Y no hay quien pueda añadir a su estatura un codo. ¿Verdad? Toda buena dádiva proviene de Dios.
Si uno es un médico y un excelente médico, ¿sí?, no le viene de él, le viene de Dios. O sea, la capacidad de que su interés se vuelque hacia la medicina, por decirlo, o hacia la ingeniería, o hacia lo que sea, ¿no? O sea, ese interés que le sale a una persona con una fuerza arrolladora y que lo impulsa tanto hasta volverse especialista, no lo genera la persona. Lo que pasa es que después analizamos poco. ¿De dónde me viene a mí ser médico? Bueno, habrá quien diga, yo quiero ser médico y me voy a esforzar. Y órale. Y te pones a estudiar anatomía y no le entiendes nada. Y no se te pega nada. ¿Sí? O sea, no es del que quieras añadir un codo a tu estatura, ¿no? Tienes para crecer porque te ha sido dado la posibilidad de crecer, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué? A ver, ¿por qué hablo de esto? Hablo de esto porque no vemos la acción de Dios en nuestras vidas ni en el camino que hemos tomado. ¿Por qué puse el versículo donde dice Adán, hijo de Dios? Porque por la costumbre religiosa hemos llegado a decir, bueno, yo soy hijo de Dios y los demás, ustedes serán hijos de su mamá, pero yo soy hijo de Dios con mis cuates. Y yo y mis cuates nos vamos a ir al cielo. Y yo y mis cuates, Dios nos bendice, ¿no? Y a los otros, pues los echamos a la henna, ¿no? A la cena, ¿no? Y no, Dios tiene amor para todos. Todo hombre es hijo de Dios. Y demos gracias al Señor que hemos llegado vencidos delante de Él. Mira, la vida tiene una particularidad de vencernos. La vida tiene la peculiaridad de golpearnos. Y cuando estás tú en tu angustia, llegas a Dios, pides a Dios. No hay ninguno que pudiéndose parar bien en sus dos piernas, o sea, no hay ninguno que teniendo su propia fortaleza vaya y busque de Dios. Porque la propia fortaleza satisface al ego, satisface tu corazón. O sea, yo soy triunfador de esto, soy triunfador del otro, soy así, soy asá, ¿no? O sea, vamos a decir, soy Messi para ponerlo en la modernidad, ¿sí? Soy Messi, ¿sí? Tengo todo. Voy a buscar a Dios. Voy a estar metido en mi propio gozo. Está bien, pues, ¿no? O sea, no le recrimino. Lo que quiero decir es que los que han caminado con Dios llegan cojos, como la vez pasada, ¿no? Tomando el ejemplo de Israel. Llegan tocados del muslo. ¿Por qué es importante eso? En esa época, para hacer cualquier cosa se tenían que ir caminando, ¿sí? Y andaban caminando por esas tierras medio desérticas, medio áridas que están allá, ¿sí? Y o caminas, y si no puedes caminar no llegas a ningún lado, ¿sí? Entonces, el ejemplo bíblico es de un hombre que está lisiado, que no tiene su fuerza para hacer lo que tienen que hacer en ese medio.
Hoy puedes estar sentado y no pararte toda la vida y hasta volverte millonario trabajando ahí con... ¿no? Gracias a los supersónicos. ¿No? O sea, llegamos a Dios porque la vida nos ha trabajado. Pero estando ahí, entonces debemos de buscar qué es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Qué quiere darte Dios a ti? ¿Qué quiere que tú le des a Él? O sea, esas son cosas muy importantes porque no se acostumbran a profundizar, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? Y cómo Dios ha actuado en tu vida para que hagas lo que haces. ¿Ves? O sea, todo problema que tenemos de vida, mira, la vida está llena de cosas gozosas y llena de cosas de problemas, llena de alegrías y llena de penas. ¿Ves? Y todo eso es para nuestro crecimiento espiritual. No hay una pena que no traiga una fortaleza en el espíritu. No hay una pena que no traiga y abunde la confianza en Dios. No hay una pena que no te lleve a buscar de mejor forma el rostro de Dios y encontrando el rostro de Dios, encontrar tu propio rostro delante de Él. Amén. Eso es lo importante. No es importante que Dios sea poderoso, eso ni nos viene ni nos va. Lo importante es qué hace Dios conmigo, qué relación tengo yo con Él, cómo me muevo en Él, cómo vivo en Él, por qué vivo en Él. ¿Qué ha hecho el hombre para que tenga merecimiento de ti, Señor? ¿Qué cosa es el hombre para que tú voltees tu rostro y lo bendigas y lo busques? Por eso que acabo de decir, es que me gusta tanto ese versículo que siempre digo de hombre fecha imagen de semejanza. ¿Por qué? Porque encierra una cosa muy grande que no acabamos de percibir y no acabamos de abrir el corazón a eso, a esa acción que Dios quiere realizar en nuestro corazón. No acabamos, digamos, de confiar plenamente. La vez pasada usaba la palabra esperanza. Tener esperanza en Dios. Esperar en Dios. O sea, saber que estás delante de Él y Él está delante tuyo. O sea, cara a cara, ¿no? Y Dios hace. Pero es una sutileza que debes de encontrar en tu propia vida. Ahora, no es así que no sé, que bombo y platillo, ¿no? Y ruido y se van a tronar las montañas y van a salir rayos. No. En la quietud vas a encontrar cómo Dios trabaja tu vida. En el sosiego delante de Dios. Y todo el merequetengue del mundo, todo el merequetengue de ese que hablaba yo que la sociedad te impone, eso te impide percibir el murmullo del Señor. Ahora, no, tampoco estoy diciendo vuélvanse monjes, no, pero hay que tener una vida atenta a la acción de Dios, porque Él está para estar con nosotros.
Y mira, una cosa que también es sumamente importante. Pues yo he ido con muchos pastores, ¿no? Y todos se jactan de que son hijos de Dios y que son poderosos y que, o sea, muchas cosas, ¿no? Acabo de ver una noticia de que un pastor, no sé en qué país, le hizo una liposucción a una mujer y le quitó no sé cuántos kilos de grasa en el púlpito. O sea, antes de venir para acá, no sé, y me salió una noticia de esas en el teléfono, ¿no? O sea, Dios no es para eso. ¿Sí? El ejemplo de la vida del Señor Jesús, que es una vida opaca, ¿sí? El Señor Jesús nace donde comían las mulas, donde comían las vacas, nació en un pesebre. El pesebre es donde echan la comida de los animales, llegan los animales y ahí comen, ¿no? La cajita esa. Ahí nació el Rey de Reyes, ¿no? Su caminar fue siempre un caminar modesto. No estoy diciendo que no hiciera milagros, ni que no hiciera las señas que hizo. Estoy diciendo que su caminar fue modesto. ¿Por qué? Porque tenías al sumo sacerdote que salía, ¿sí? con sus grandes trajes, lustrosos, brillosos. Bueno, pues puedes ir, ¿no? Con un pastor de una congregación importante y vas a ver de qué coche se baja, ¿no? O vas y en el Vaticano, bueno, pues a través de los siglos han juntado montones de figuritas de oro y no sé qué cosas, ¿no? O sea, obras de arte invaluables, ¿sí? No, el Señor Jesús andaba, ¿cómo es la palabra? Como esclavo, como pobre, ¿no? Como muy sencillo. Pero, ¿qué quiere decirnos ese ejemplo de la sencillez del Señor Jesús? Está mostrando el rostro de Dios en el rostro de un hombre simple. Un hombre que, digamos, no tiene merecimiento. O sea, no tiene propiedades, no tiene algo que lo haga brillar en el mundo, ¿sí? A como está acostumbrado el mundo, pues, ¿no? Sí se dan cuenta y le llaman profeta y le llaman que si es Isaías y que si no sé qué, ¿no? Se dan cuenta que hace las señales y que proviene de Dios. Pero su deambular en el mundo fue sencillo. Con eso lo que Dios te muestra es que busca el rostro sencillo del hombre. ¿Cuál es el rostro sencillo del hombre? El hombre que hizo Dios, a ese que le sopló la nesama. Para que le soplara la nesama no necesitaba estar vestido de seda. ¿Sí? No necesitaba tener muchas cosas que dan prestigio al hombre y que porque las tienes entonces eres importante, y si no las tienes no eres importante y no vales en el mundo. Entonces resulta que el que viene a establecer el reino de Dios viene de forma sencilla, para que todo hombre lo reciba, para que no haya un merecimiento previo. Y la idea de venir de esa forma y hablar a los hombres
y dar su espíritu y hacer esto, digamos que hoy podemos decir, la encarnación actual. Porque si el espíritu está en ti, eso quiere decir que se encarna, porque tú eres carne. Entra a ti el espíritu y el espíritu de Dios se encarna. No solamente la encarnación del verbo, del unigénito de Dios, es la encarnación en ti. El reino de Dios dentro de ti está. Nuestra vida es para que vivamos el reino de Dios y lo establezcamos en el mundo. Y ejemplo del reino de Dios lo tienes en el tabernáculo del pueblo de Israel cuando caminaba en el desierto. Una construcción que hicieron con cosas mundanas, con jarritos y cositas que mandaron a hacer, que hicieron. O sea, no bajaron del cielo, las hicieron los hombres con su vida, con sus cosas. ¿Sí? Esas cosas terrenales servían para establecer el reino de Dios en la tierra, como ejemplo a los que nos precedieron en la fe. Entonces, venía la presencia de Dios a ese tabernáculo, hecho de manos de hombres, con artículos hechos por hombres, y Dios santificaba todo. Santificaba las cosas que estaban allá adentro y santificaba el pueblo. Como hoy, Dios te santifica, pero santificarse en Dios no es estar como una estatua religiosa, ¿no? Santificarse en Dios es darse a los hombres, porque toda buena dádiva proviene de Dios. Y si tú gozas de ser habitación del Señor, es para que te des a los hombres, para que compartas lo que tienes, para que te des. No es para una cuestión especial. Por eso esa figura de Jesucristo como una persona, digamos, opaca, una persona, o sea, no iban carros tirados por caballos blancos, pues, iba caminando y traía los zapatos llenos de lodo y todo, ¿no? Bueno, ni zapatos, pues, ¿no? O sea, esto es el ejemplo de Dios para con el hombre. Cuando el hombre encuentra a Dios, el hombre se encuentra a sí mismo. En la medida en que buscas el rostro de Dios en tu interior, te vas encontrando a ti mismo. Vas sabiendo quién eres y cómo eres, porque la palabra de Dios te lo muestra. Eso otras veces lo he señalado. ¿Sí? Quiero hacer la voluntad de Dios, perdona. Es que yo quiero ser, dale. Es que me hizo y hoy, ámalo. Y no puedes amarlo, y no puedes darle, y no puedes bendecirlo, porque eso no está en esa naturaleza caída, sino que viene el Señor. Y al momento de estarte diciendo, dale o ámalo, es porque te está dando a ti o te está amando a ti. Y poco a poco, la insistencia de la palabra va a hacer que tú le ames, que tú le des
y que tú le bendigas. Y vas a encontrar el rostro de Dios en tu propio rostro. Dios los bendiga.